en las sombras de la historia, donde el poder, la traición y el misterio se entrelazan, yace una historia que ha cautivado a generaciones, la de los caballeros templarios y su último gran maestre, Jacques de Molay. No es solo una historia de caballeros y batallas, sino un relato oscuro que mezcla ambición, secretos y una maldición que aún resuena en los rincones más ocultos de la memoria colectiva. Imagina un mundo donde la Orden de los Monjes Guerreros se alza como la fuerza más poderosa de la cristiandad. Los templarios no eran solo soldados, sino banqueros, arquitectos y guardianes de secretos que muchos creían demasiado peligrosos para ser revelados. Su influencia se extendía desde las tierras santas de Jerusalén hasta los palacios de Europa, y su riqueza era tan vasta que despertaba envidia y temor en igual medida. Pero todo poder tiene su precio, y en el caso de los templarios, ese precio fue pagado con sangre y fuego. En el centro de esta tragedia se encuentra Jacques de Molay, un hombre cuyo destino quedó marcado por la traición y cuyo final fue tan dramático que su eco aún resuena en la noche de los tiempos. Jacques de Molay asumió su liderazgo de la orden en 1292, en un momento en que el mundo cristiano estaba en crisis. Las últimas fortalezas en Tierra Santa habían caído y los templarios se vieron obligados a retirarse a Europa. Allí, su poder y riqueza los convirtieron en un objetivo. El rey Felipe IV de Francia, un monarca astuto y despiadado, vio en ellos no solo una fuente de financiamiento para sus guerras, sino también una amenaza a su autoridad. Y así, en la madrugada del 13 de octubre de 1307, cientos de templarios fueron arrestados en una operación coordinada que sorprendió incluso a los más poderosos. Jacques fue capturado y sometido a interrogatorios brutales. Bajo tortura, se le obligó a confesar crímenes que iban desde la herejía hasta la adoración de ídolos. Pero incluso en sus momentos más oscuros, el gran maestre mantuvo una dignidad inquebrantable. Sus palabras, pronunciadas en medio del sufrimiento, aún resuenan como un eco de desafío. Dios sabe quién se equivoca y ha pecado, y pronto la desgracia caerá sobre aquellos que nos condenan sin causa. El juicio de los templarios fue una farsa, un espectáculo diseñado para justificar su destrucción. En 1312, el Papa Clemente V, bajo presión de Felipe IV, disolvió la orden, pero el rey no estaba satisfecho. Quería un final definitivo, un mensaje claro para cualquiera que osara desafiar su poder. Así que en marzo de 1314, Jacques de Molay y Geoffroy de Charnay, otro alto dignatario de la orden, fueron llevados a una pequeña isla en el Sena, en París, para enfrentar su destino. Atados a una estaca, rodeados por las llamas, Jacques de Molay pronunció una última maldición. Con voz firme, maldijo al rey Felipe IV y al Papa Clemente V, asegurando que ambos lo seguirían en el plazo de un año. La multitud que presenciaba la ejecución quedó helada por sus palabras. Y entonces, el fuego consumió su cuerpo, pero no su legado. Lo que sucedió después es lo que convierte esta historia en una leyenda. En menos de un año, tanto Felipe IV como Clemente V murieron en circunstancias misteriosas. El rey aparentemente víctima de un accidente de caza y el papa de una enfermedad repentina. La maldición de Jacques parecía haberse cumplido y su historia se convirtió en un símbolo de resistencia contra la tiranía. Pero ¿qué secreto se llevó Jacques a la tumba? ¿Qué sabía él que lo convirtió en una amenaza tan grande para el rey de Francia? Algunos creen que los templarios habían descubierto algo en Tierra Santa, algo que desafiaba los cimientos mismos del poder religioso y secular. Otros sugieren que su riqueza y conocimiento financiero los hicieron demasiado peligrosos para ser dejados con vida. Hoy, las ruinas de las fortalezas templarias y los símbolos que dejaron atrás siguen siendo objeto de fascinación y especulación. En el corazón de esta leyenda, entre las sombras de la historia y el fulgor de las llamas, Jacques de Molay nos mira desde el pasado, desafiándonos a recordar, a cuestionar y a buscar la verdad. Porque al final, la historia de los templarios no es solo un relato de caballeros y traiciones, es un espejo que refleja las luces y sombras de la humanidad misma.
suscríbete.